Hubo un miércoles de los años 80, en algún barrio de Colombia, en que un niño de 9 años salió solo de la casa a hacer una diligencia que le tomó 40 minutos en un barrio que no conocía del todo, encontró lo que buscaba, pagó con el billete que le dieron doblado en el bolsillo, y volvió sin que nadie se preocupara. No porque los papás no quisieran, sino porque eso era normal, eso era crecer. Y en esa normalidad había una serie de cosas que los niños colombianos de los años 80 hicieron, vivieron y aprendieron que no se repiten hoy de la misma manera. No porque el mundo sea mejor ni peor, sino porque ese mundo específico, con sus calles y sus reglas invisibles, ya no existe. Y vale la pena recordarlo exactamente como fue. Número 10. El número que había que saber de memoria. Memorizar el número de teléfono de los amigos era en los años 80 una habilidad básica de supervivencia social. No había agenda electrónica ni contactos guardados. Había que saber el número. No el nombre más el número. El número solo, con la capacidad de marcarlo de memoria cuando se necesitara. Los niños colombianos de esa época tenían entre 5 y 10 números memorizados con la misma naturalidad con que hoy se sabe el PIN del celular. Y llamar era también una ceremonia. Ir al teléfono fijo de la sala, marcar despacio, esperar que alguien contestara y pedir con voz formal que por favor pasara a fulano. Si contestaba el papá del amigo, había que saludar correctamente antes de pedir. Eso no era protocolo aprendido en ningún salón. Era el código invisible de la infancia colombiana de los 80, y todos lo conocían sin que nadie lo hubiera enseñado. Y lo que venía después era todavía más de ese mundo propio. Número 9. La medicina que no venía del médico. Había una negociación que ocurría en muchos hogares colombianos de los 80 cuando llegaba un dolor de cabeza, una fiebre leve o un malestar vago. El conflicto era entre el niño que quería que lo llevaran al médico y la mamá que ya sabía exactamente qué había que hacer sin salir de la casa. El resultado era siempre una combinación de remedio casero, reposo y alguna instrucción que no venía de ningún libro, pero que en esa familia había funcionado siempre. La cucharada de aguapanela caliente con limón para la tos, el trapo mojado en alcohol en la frente para la fiebre, el vaso de agua de panela para el susto. Esa medicina doméstica, transmitida de generación en generación sin fórmula escrita, resolvía la mayoría de los casos con eficiencia real. Y el niño colombiano de los 80 creció con esa certeza, que la casa también curaba. Número 8. El papelito doblado que era el único mapa. En la Colombia de los años 80 no había aplicación de mapas ni GPS. Si un niño tenía que ir a un lugar que no conocía, las instrucciones venían de un adulto que se las daba de memoria o las dibujaba en un papel. Y ese papel, doblado 4 veces y metido en el bolsillo del pantalón, era el único sistema de navegación disponible. El niño salía con el papelito, preguntaba cuando se perdía, comparaba lo que le habían dicho con lo que veía y eventualmente llegaba, a veces por el camino equivocado que resultaba ser también válido. A veces después de una vuelta de más que le enseñó algo que el mapa no decía. Esa capacidad de orientarse con información incompleta, de leer el entorno y preguntar sin vergüenza, era una habilidad que se formaba en cada diligencia sola. ¿A cuántos les tocó llegar a un lugar nuevo con solo un papelito doblado como guía? Número 7. La historia que llegaba sin imagen. ¿Qué hacía un niño colombiano de los 80 cuando estaba enfermo y no podía ir al colegio, pero tampoco estaba tan enfermo como para quedarse en cama todo el día? Escuchaba la radionovela. La radio en los años 80 era un medio vivo, con historias que se emitían en capítulos y que exigían que el oyente recordara lo que había pasado la semana anterior. El niño en cama con fiebre bajita, abrigado con la cobija del cuarto, escuchando una historia que llegaba por las ondas sin imagen, tenía que construir todo en la cabeza. Los personajes, los lugares, los tonos de voz, ese ejercicio de imaginación activa, esa capacidad de crear una película interna a partir de solo audio, era una forma de narrativa que los niños colombianos de los 80 practicaron sin saberlo. Y que ningún streaming reemplaza del todo, porque la imagen dada no es lo mismo que la imagen construida. Pero espera, porque lo que sigue era todavía más de ese código invisible que todos compartían. Número 6. El nombre que nadie pidió y que quedó para siempre. El apodo en el colegio colombiano de los años 80
Era un fenómeno con sus propias leyes. No se pedía, no se negociaba, no se apelaba. Aparecía un día, lo decía alguien con suficiente autoridad social en el grupo, y quedaba, para siempre, o hasta que algo más memorable lo reemplazara. Algunos apodos describían una característica física, otros venían de un episodio específico que el grupo nunca iba a olvidar. Y había los que nadie recordaba de dónde habían salido, pero que igual persistían con una tenacidad notable. El niño que tenía un buen apodo, sabía que formaba parte del grupo de una manera que ninguna presentación formal daba. El que no tenía apodo era el que todavía no había pasado algo suficientemente memorable. En ese sistema informal, el apodo era un certificado de pertenencia. Número 5. El beso que no se podía esquivar. Cuando llegaba un familiar de visita que no se había visto en meses, la instrucción era siempre la misma y no admitía discusión. Beso en la mejilla a todos, sin excepción, en el orden que determinaba la jerarquía de edades. El conflicto era para el niño que no quería besar al tío que olía a colonia fuerte o a la abuela que lo apretaba demasiado. La resolución era simple, se hacía igual, porque eso era lo que se hacía, y el significado que ese ritual dejaba era más complejo de lo que parecía. Los niños colombianos de los 80 aprendieron desde pequeños que la familia tenía códigos de respeto físico que se cumplían no porque fueran perfectos, sino porque eran la forma de decir que el vínculo seguía en pie. Eso no era imposición, era pertenencia con cuerpo incluido. Si esto te pegó, lo que sigue es todavía más reconocible. Número 4. Los tomos que costaban por cuotas y valían más que eso. La Enciclopedia Salvat, la Océano, la Nauta. En muchas casas colombianas de los años 80, había una colección de tomos en el mueble de la sala, que era el objeto más consultado y más cuidado de la biblioteca familiar. Cuidado porque costaba, porque había que pedirla en cuotas, porque venía con el señor que pasaba cada mes a cobrar. El niño que necesitaba información para una tarea sacaba el tomo, lo ponía sobre la mesa con cuidado y copiaba a mano lo que necesitaba con la letra más legible posible. Ese proceso manual de extraer, resumir y transcribir era un entrenamiento de síntesis que ningún copiar y pegar ha replicado. Y había algo en el peso físico de ese libro, en el olor de sus páginas, que hacía que la información se quedara en la memoria más tiempo que cualquier búsqueda rápida. Número 3. La tarde entera afuera, sin que nadie rastreara dónde. Salir a jugar en los años 80 en Colombia no tenía protocolo de seguimiento. El niño decía, voy a jugar, y salía. No había forma de rastrear dónde estaba, con quién, ni qué estaba haciendo. El único sistema de localización era la voz. La mamá que se asomaba a la puerta y gritaba el nombre, o el vecino que pasaba el recado de que ya llamaron a comer. La tarde entera era territorio libre. La cuadra, el parque, el solar del fondo, la tienda de la esquina donde el dueño dejaba jugar a los niños siempre que no espantaran a los clientes. En ese espacio sin vigilancia constante, se aprendían cosas que no tienen nombre en ningún currículo: negociar, ceder, liderar sin título, perder sin drama, inventar las reglas cuando las que existían no alcanzaban. Número 2. El sermón del adulto que nadie interrumpía. Había una regla no escrita en la Colombia de los 80 que los niños aprendían antes de aprender a leer. Cuando un adulto estaba hablando, el niño esperaba. No interrumpía, no completaba la frase, no cambiaba el tema. Esperaba su turno con una paciencia que se construía a fuerza de consecuencias claras cuando no se cumplía. Y esa espera no era pasiva. Era una lectura activa del adulto, su tono, su humor, el momento exacto en que era oportuno hablar. Los niños colombianos de los 80 desarrollaron una sensibilidad para leer ambientes que venía directamente de esa regla invisible. Saber cuándo el papá llegaba cansado. Saber cuándo la abuela estaba de buen genio. Saber cuándo era el momento de pedir y cuándo era mejor esperar al día siguiente. Número 1. El aprendizaje que no tenía manual. No había manual para ser niño colombiano en los años 80. Nadie escribió las instrucciones de cómo memorizar los números, cómo orientarse con un papel doblado, cómo interpretar el humor del adulto antes de pedir algo, cómo ganarse un apodo, cómo sobrevivir la visita del tío de la colonia fuerte, cómo llenar una tarde sin que nadie la programara. Todo eso se aprendía haciéndolo, fallando en el proceso, ajustando en el siguiente intento.
Esa infancia no era perfecta, tenía sus propias incomodidades y sus propias limitaciones. Pero tenía algo que hoy cuesta nombrar con precisión: la sensación de que el mundo era navegable, de que cada problema tenía una solución al alcance, de que crecer era un asunto activo que dependía de lo que uno hacía con lo que había. Esos niños ya crecieron. Ya son los adultos que recuerdan todo esto con esa mezcla de asombro y cariño que solo da el tiempo. Y lo que más sorprende, mirando desde acá, no es que lo hayan hecho, es que era completamente normal. Era simplemente lo que se hacía cuando se tenía 9 años y un barrio entero disponible. Y así era crecer en Colombia en los años 80. No había manual, no había aplicaciones, ni alguien siguiendo cada paso. Solo había calles, amigos, reglas invisibles y un barrio entero donde aprender a ser grande. Para quienes vivieron esa época, todo esto era simplemente normal. Pero hoy, mirándolo con distancia, parece casi otro mundo. Si tú también fuiste niño en los 80, cuéntanos en los comentarios cuál de estas cosas recuerdas haber hecho. Y si te gustan estas historias de la Colombia de antes, suscríbete al canal, porque aquí seguimos recordando esos pequeños detalles que el tiempo no debería borrar.